vamos a empezar ahora sí con el segundo bloque. ¿Estamos de acuerdo? Nos corresponde pues el caso de la pregunta número 7. ¿Ya? En el caso de la pregunta 7, fíjate bien que a ti el problema te da la gráfica, pero aparte hay algunos datos que yo ya lo he ido colocando directo. Por ejemplo, te decía que el ángulo AOB vale 40 y todo el ángulo AOC vale 110. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo aquí como primer paso podría decir lo siguiente, ¿no? Que 40 más beta me da el total 110. ¿Estamos de acuerdo? Pero en vez de colocar 40 más beta, voy a colocar directo 40 más 2 beta. 40 más 2 beta es igual a 110 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo voy a decir que 2 beta es igual, 40 pasaría restando y esto sería 70. 2 pasa dividiendo y beta vale 35 grados. Si tú te fijas ahí la pregunta, lo que te está pidiendo a ti es el ángulo AOR. Entonces yo voy a trabajar aquí, ¿ya? En un segundo paso, ya de una vez la respuesta. Por lo tanto, vamos a decir que la medida del ángulo AOR, ¿quién es el ángulo AOR? Fíjate bien, AOR es 40 más beta. ¿Estamos de acuerdo? 40 más beta, pero como ya tengo beta, vale 35, lo voy a reemplazar directo. Por lo tanto, la respuesta vendría a ser 75 grados. Y ese sería pues el caso de la pregunta número 7. ¿Ya? En el caso de la pregunta 8 también hay algunos datos, fíjate bien, ¿ya? A ver, ¿cuáles son los datos? Dice que OM, mira lo que dice, ¿eh? Dice que OM es bisectriz del ángulo BOC. Como OM es una bisectriz, divide en ángulos iguales. Luego dice que el ángulo BOC, ojo, todo el ángulo BOC vale 48. Pero como M es una bisectriz, ese 48 lo va a dividir en dos partes iguales, 24 y 24. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que te pide el problemita? Lo que te pide aquí es la medida, fíjate bien, te pide la medida del ángulo AOM. ¿Quién es el ángulo AOM? A ver, el ángulo AOM, directo, ¿ya? AOM sería 20 más 24, que vendría a ser pues 44 grados. ¿Sí? Esa sería la respuesta de la pregunta número 8, bastante fácil, ¿ya? En el caso de la pregunta 9, fíjate bien que aquí no hay gráfica. Aquí está en forma literal el problema, así que hay que interpretar. Fíjate bien, ¿qué dice? La diferencia de dos ángulos adyacentes suplementarios es 60. Como a mí me está diciendo que la diferencia de dos ángulos, voy a considerar el ángulo alfa y teta. Entonces la diferencia de esos dos ángulos dice que es igual, ¿cuánto es? Dice que es 60 grados. ¿Estamos de acuerdo? Pero fíjate bien que el dato dice de que esos dos ángulos son adyacentes suplementarios. ¿Cuándo son ángulos adyacentes suplementarios? Cuando suman 180. Entonces yo aparte podría decir de que alfa más teta es igual a ¿cuánto? A 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿y de dónde salió esto? El dato pues justamente te dice que son adyacentes suplementarios. Entonces, si son adyacentes suplementarios, pues deberían de sumar 180 grados. Lo que nosotros vamos a hacer aquí es formar un sistema. Fíjate bien, voy a formar un sistema y lo que voy a hacer pues es sumar miembro a miembro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo cuando empiece a sumar miembro a miembro voy a decir más teta menos teta se va. Entonces digo, un alfa más un alfa, 2 alfa, 180 más 60 es 240. De donde alfa vale 120 grados. Si alfa vale 120 grados, ¿cuánto vale teta? Fíjate bien, alfa y teta suman 180. Como alfa es 120, 120 más ¿quién? Te da 180. Entonces sería 60, ¿estamos de acuerdo? Ya tienes el valor de alfa y el valor de teta. Ahora, si tú revisas lo que te pide ahí, el problema dice hallar el mayor ángulo. Entonces yo voy a decir, por lo tanto, ¿quién vendría a ser el mayor ángulo? A ver, ¿quién es el mayor? El mayor vendría a ser alfa, que vale pues 120 grados. ¿Sí?
Pregunta 10. En el caso de la pregunta 10, por ejemplo, fíjate bien lo que te dice. ¿Ah? Vamos a interpretar aquí los datos. En el caso de la pregunta 10 te da la gráfica para empezar. Entonces, mira, el primer dato dice lo siguiente. OB es bisectriz de AOC. ¿Ya? A ver, ¿cómo está ahí? La gráfica, perdón, aquí vamos a corregir. ¿Ya? Este es el punto O y este es el punto A. Ya está, muy bien. Entonces mira lo que dice, fíjate bien. Dice que OB es bisectriz de AOC. Entonces si OB es una bisectriz de AOC, pues a todo AOC lo divide en ángulos ¿sí? Iguales. ¿Ya? Entonces yo podría decir que si este ángulo es alfa, pues este también es alfa. ¿Estamos de acuerdo? Luego dice lo siguiente, fíjate bien. Que OC es bisectriz de quién. Fíjate bien, OC es bisectriz de quién. De AOD. Entonces, si a este ángulo le pongo rayitos, pues este otro ángulo también le tengo que colocar rayitos. ¿Estamos de acuerdo? Porque estos dos ángulos serían iguales porque OC es la bisectriz. Entonces, si este ángulo vale 2 alfa, pues yo podría decir que este angulito también vale 2 alfa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, el último dato dice, fíjate bien, mira lo que podemos hacer de manera directa. Dice que el ángulo AOD, todo el ángulo AOD vale 60. Como OC es bisectriz, sería 30 y sería 30. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo podría decir de manera directa que ¿cuánto vale alfa? Alfa vale 15 grados, ¿no? Entonces yo podría decir aquí, fíjate bien, podría igualar 2 alfa igual a 30, ¿no? ¿Por qué? Porque este angulito es 2 alfa y es 30 a la vez. Entonces 2 alfa igual a 30 y alfa ¿cuánto vale? 15 grados. ¿Estamos de acuerdo? Pero revisa bien qué es lo que te pide, lee la pregunta, ¿ya? Lo que a mí me está pidiendo es el ángulo BOC. El ángulo BOC, ¿quién es? Alfa, ¿no? Por lo tanto, entonces la respuesta aquí tendría que ser 15 grados. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿y será necesario agregar variables? En realidad eso ya depende de ti, ¿no? Porque si yo empezaba y decía 30, 30, si este es 30, como esto es una bisectriz, 15, 15, y ya no era necesidad de agregar variables. También lo podrías hacer de esa forma, ¿sí? Muy bien, chicos, hasta ahí hemos terminado entonces los 10 primeros problemas que corresponden al nivel 1. A partir de la pregunta 11 ya corresponde pues el nivel 2, ¿sí? En el caso de la pregunta 11, por ejemplo, fíjate bien, voy a leer los datos, ¿sí? Uno de los datos dice que el ángulo BOC vale 40. ¿Estamos de acuerdo? 40 grados. Lee bien, fíjate bien en tu guía. Si el ángulo BOC vale 40, yo sé que ON es bisectriz porque ha dividido en ángulos iguales. Entonces, si todo vale 40, pues este sería 20 y este también sería 20. Entonces ya hay beta. ¿Cuánto vale beta? 20 grados. ¿Qué más dice? Fíjate bien. Dice que el ángulo AOB vale 100 grados. El ángulo AOB vale 100 grados. AOB vale 100 grados. Pero como OM es una bisectriz, pues yo podría decir entonces que alfa ¿cuánto vale? 50 grados. Y este alfa también pues vale 50 grados. 50 más 50 y están los 100. Ahora, habría que ver qué es lo que te está pidiendo. Dice, hallar la medida. Vamos a colocar por aquí. Lo que me está pidiendo es la medida de qué angulito. La medida del ángulo MON. Entonces yo me fijo quién es el ángulo MON. ¿Quién es el ángulo MON? 50 más 20. Entonces el ángulo pedido vendría a ser 70 grados. ¿Sí? Y por último, el caso de la pregunta 12. En el caso de la pregunta 12, fíjate bien, te da todos los datos, ¿ya? Entonces, fíjate bien lo que nosotros podemos hacer aquí. Fíjate bien, ¿ya? Mira. AD es una línea recta, ¿estamos de acuerdo? AD es una línea recta, pero para empezar yo podría decir lo siguiente. Si este ángulo vale 90, pues este angulito también tiene que ser 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como AD es una línea recta, entonces todo esto vale ¿cuánto? Todo esto tendría que ser 180, porque es un ángulo llano. Entonces yo diría 38 más 90 más alfa me da 180. Entonces yo voy a partir de ahí. ¿Estamos de acuerdo?
Pero fíjate bien que lo voy a trabajar también de manera directa, porque yo podría decir, fíjate bien, podría decir 38 más 90, 38 más 90 y alfa te da 2 alfa, más 2 alfa te tiene que dar pues 180 grados. Entonces yo voy a decir que 90 más 38 te va a dar pues 128 grados, más 2 alfa es igual a 180 grados. Entonces 128 pasaría restando, y si 128 pasaría restando, pues esto tendría que ser 52. 2 pasa dividiendo y alfa vale 26 grados. Habrá que fijarse bien qué es lo que te está pidiendo. En el caso de la pregunta 12, me pide el ángulo MOE. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, fíjate bien, ¿ah? Me pide el ángulo MOE, que vendría a ser todo este angulito, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, mira, lo vamos a hacer de manera directa. Este alfa, ¿cuánto vale ese alfa? Ese alfa vale 26 grados. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como yo sé que todo esto es un ángulo recto, o sea, vale 90, yo lo podría hacer directo. Ojo, ¿ah? Si todo vale 90 y este es 26, ¿cuánto tendría que ser esto? Pues esto de aquí tendría que ser 64 grados, porque 64 más 26 te da 90. Entonces yo voy a decir, por lo tanto, la medida del ángulo MOE tendría que ser pues 64 grados. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Muy bien, chicos, hasta ahí entonces hemos llegado pues hasta la pregunta 12 del nivel 2. Ojo que vamos recién 2 preguntitas del nivel 2. En el siguiente bloque vamos a trabajar ya el último, ¿sí? Donde también se te darán pues las indicaciones de acuerdo a la actividad que tendrías que trabajar.